Navegando por internet me preguntaba, ¿cuáles son las 5 historias más perturbadoras de Venezuela? En este camino me encontré con 4 historias que realmente estremecieron a todo un país, casos que hasta el día de hoy siguen generando dudas, miedos y misterio. La primera historia que les vengo a contar es sobre los hermanos Fadul, 3 chicos que salieron junto a su chofer y más nunca volvieron. Todo empieza la mañana del 23 de febrero del año 2006. Brian, Kevin y Jason Fadaul, de 17, 13 y 12 años, juntos con su chofer Miguel Rivas, se dirigían a la escuela Nuestra Señora del Valle como de costumbre. Parecía ir todo bien, realmente no había nada fuera de lo común. Sin embargo, metros más adelante, Miguel nota la presencia de los cuerpos de seguridad metropolitana del estado, realizando un procedimiento rutinario. Miguel procede a detener su vehículo sin saber que a partir de ahí todo cambiaría por completo. Horas más tarde se da la noticia de que ninguno de los 3 chicos ni su chofer había llegado a su destino, cosa la cual jamás había ocurrido. Lo que nadie sabía era que ese procedimiento rutinario solo fue una fachada para empezar el secuestro que conmocionó a un país entero. Al día siguiente suena el teléfono. Queremos 10.000 millones de bolívares para la liberación de sus hijos. Fueron las palabras que dijeron los secuestradores, lo cual se redondeaba en el momento a una suma de más o menos 4 millones de dólares. Sin embargo, 3 semanas después la suma sería reducida a 700 millones de bolívares en negociaciones. En este punto nos preguntamos, ¿por qué la suma de dinero tan exagerada? ¿O quiénes eran los Fadul y por qué sus hijos? Muchas teorías decían que por negocios sucios, otras decían que solo por dinero, pero sigamos con la historia. El 31 de marzo, 3 semanas después del secuestro, la familia intentó pagar la extorsión con la intención de atrapar a aquellos secuestradores, con ayuda de la policía, pero sus planes se vieron algo frustrados. Los secuestradores notaron la presencia de los policías encubiertos y así se perdieron las oportunidades de salvar sus vidas. El 4 de abril del año 2006, en una zona boscosa de Yare, Brian, Kevin y Jason, junto con Miguel Rivas, fueron encontrados sin vida con un disparo en la cabeza. La aparición de los hermanos y su chofer provocaría una ola de protestas y manifestaciones. Estudiantes, profesores y ciudadanos, todos en el país se preguntaban por qué y con qué intención. Aunque la razón sigue siendo un total misterio, sí hubieron culpables. Un total de 17 personas fueron encarceladas, recibiendo la pena máxima, pero a día de hoy, casi 20 años después, los principales culpables nunca pagaron por esto. Realmente una situación que conmocionó a un país entero, pero no tanto como lo siguiente. Esta historia tomará hechos el 20 de enero del año 2015. El mundo del rap latinoamericano quedó en shock. Tyron González, mejor conocido como Canserbero, supuestamente Se suicidó. lanzándose desde el 10º piso de un edificio en Maracay. Pero hay algo que no cuadra en esta historia. Tyron José González Orama, mejor conocido como Canserbero, fue un artista revolucionario con letras profundas y un mensaje potente para la sociedad, considerándose hasta hoy en día como la mayor influencia del rap en español, siendo esto un caso innegable. Pero su vida se vio interrumpida de manera trágica el 19 de enero del año 2015 en Maracay. La versión oficial nos cuenta sobre un suicidio, pero ¿qué tan cierto era esa historia? Según la versión inicial, Canserbero estaba atravesando una crisis psicótica. Algunos alegan que se encontraba alcoholizado. En eso, sacó un cuchillo y atacó a su amigo y bajista Carlos Molnar, y en un acto de desesperación se lanzó del 10º piso de un edificio. Fin de la historia. Pero ¿por qué tantas inconsistencias? Hasta este punto ya existían muchas teorías. Algunas decían que hubo una fuerte discusión y otras que se encontró con una infidelidad. Pero mejor sigamos con la historia. La única testigo de los hechos fue Natalia Metisca, su entonces manager. Relató una historia que pronto empezó a desmoronarse. Se decía que Canserbero sufría de esquizofrenia, pero su familia negó rotundamente esta información. Además, los detalles del hallazgo de su cuerpo eran inquietantes. Pantalones a la altura de las rodillas, pocas sangre en sus manos, cámaras de seguridad apagadas. Algo no cuadraba. Natalia Metisca y su hermano Guillermo, 2 nombres claves en este caso, pero ¿quiénes eran y por qué habrían tenido razones para acabar con la vida de Canserbero y Molnar? Lo cierto es que Canserbero estaba a punto de cortar lazos con Natalia. Además, había reunido una cantidad considerable de dinero en su última gira, dinero que desapareció tras su muerte. Y como si fuera poco, la noche del crimen, Natalia y Guillermo eran los únicos testigos presentes. Hasta este punto el caso nunca se cerró,
pero tampoco siguió siendo investigado. Todo el mundo quedó con un horrible nudo en la garganta sobre qué pasó con Cancerbero, porque una leyenda que estaba en su punto más alto decidiría acabar con su vida. Había muchas preguntas sin respuestas hasta que 8 años después, el 11 de noviembre del año 2023, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reabre el caso y aquí es donde todo da un giro demasiado aterrador. Se confirma que Cancerbero tenía heridas provocadas antes de su muerte. Se descubrió que las manchas de sangre en la escena no eran de su talla de calzado y que el lugar fue limpiado con hipoclorito de sodio para borrar sus rastros. Pero lo impactante llega en diciembre del año 2023. Después de años de mentiras, Natalia y su hermano confesaron que Cancerbero no se había suicidado. Fue brutalmente asesinado junto a Carlos Molnar por envidia, odio y ambición. El caso de Cancerbero nos deja muchas preguntas. ¿Cuántas verdades siguen ocultas en otros casos similares? ¿Cuántos tiempos más tendrán que esperar sus familias para que se haga verdadera justicia? Aunque existe una versión que justifica su muerte, aún siguen habiendo muchas teorías sobre la muerte de Cancerbero, dejando al mundo con una sola pregunta. Fue silenciado. Aunque el caso de Cancerbero retumbó a toda una nación, no es el caso más perturbador de la lista. Esto, más allá de ser una historia perturbadora, se considera una leyenda urbana, puesto que a pesar de que hay muchas pruebas, siguen habiendo personas que dicen que esto no es cierto. San Cristóbal, una ciudad llena de historias, mitos y leyendas urbanas, pero en ella hay una particular que ha sido contada una y otra vez. Una historia que pone los pelos de punta. La Casa Embrujada de Pirineos. Ubicada en la urbanización Pirineos 1, justo al frente del Parque Los Escritores, esta casa era el epicentro de eventos inexplicables. Cuenta que una pareja de ancianos vivió aquí hasta su muerte. Desde entonces la casa quedó totalmente abandonada y con ella empezaron los extraños rumores. Además, los vecinos aseguran que los eventos paranormales se extendieron a las casas cercanas y en una de ellas ocurrió un crimen atroz que desencadenaría aún más sucesos paranormales. Se cuenta que un militar y su familia vivían en la casa de atrás de esta misma mencionada, y unos meses después el militar asesinó a sus hijos y también intentó matar a su esposa, la cual sobrevivió. Luego de esto procedió a quitarse la vida. Se dice que antes del suceso el hombre hablaba de presencias extrañas que lo atormentaban. ¿Coincidencia? ¿O había algo en esa casa que lo llevó al borde de la locura? Muchas teorías dicen que en la casa habían voces que se metían en tu cabeza y, como el caso anterior, te hacían cometer actos de los cuales te arrepentías toda tu vida. Y aunque el caso del militar es el único confirmado, hay otras historias de vecinos que aseguran que en esta casa había algo más que solo sustos. En febrero del 2021 la casa fue demolida por unos 20 obreros, pero hay algo curioso en este caso. Solo podían trabajar de día porque, según cuentan, de noche los ruidos eran demasiado aterradores. Como toda leyenda urbana, existen varias versiones sobre lo que realmente pasó en la casa de Pirineos. Unos la consideraban como la casa de los gritos y, como te mencioné anteriormente, la historia del militar no es la única sobre un asesinato en esta propiedad. También se llegó a comentar sobre un joven que asesinó a su esposa para luego desaparecer. Vecinos comentaban sobre malos olores provenientes de la casa y, al entrar a investigar, encontrarían totalmente torturada a la chica en una nevera. La casa ya no está, pero los que creen en lo paranormal aseguran que eso no significa que el ente ya haya desaparecido. ¿Qué pasará cuando alguien quiera construir una nueva vivienda aquí? ¿Se desatará nuevamente la actividad paranormal? Realmente son teorías que actualmente no sabremos hasta el momento en que alguien con mucho valor se disponga a construir un hogar. Pero hablando de tragedias de nuevo, hubo una que le costaría la vida a más de 46 personas. Una historia que realmente es bastante catastrófica. Esta la llamaremos la historia del vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines.
Lo que parecía un vuelo de rutina con 46 personas a bordo se convirtió en una de las tragedias aéreas más impactantes de Venezuela. Un error humano o una decisión apresurada y una ruta prohibida marcaron el destino del vuelo 518. 21 de febrero del año 2008, Aeropuerto Alberto Canarbelli, Mérida, Venezuela. El vuelo 518 de Santa Barbara Airlines, operado por un ATR 42300, se preparaba para despegar con destino a Caracas. A bordo iban 46 personas y 3 tripulantes, entre ellos el alcalde del municipio Rangel, Alexander Quintero, junto con su hijo de 11 años. También viajaba el reconocido abogado y analista de geopolítica Italo Luongo. El aeropuerto de Mérida es conocido por ser uno de los más peligrosos de Venezuela, rodeado por la cordillera de los Andes. El despegue y aterrizar aquí requieren precisión absoluta. Cualquier error puede ser fatal. El capitán Aldino Garanito y el copiloto Denis Ferreira estaban al mando, pero algo iba mal. El vuelo estaba retrasado y otro avión de Avior Airlines también estaba programado para despegar. Para evitar más demora, los pilotos decidieron despegar sin esperar los 3 minutos reglamentarios necesarios, considerándose el primer y más grave error. El avión despegó a las 5:29 de la tarde y comenzó su ascenso. Pero en lugar de seguir la ruta oficial, tomaron una ruta alternativa no autorizada para evitar al otro avión. La tripulación de Santa Barbara Airlines viró demasiado pronto, internándose en una zona de montañas altas y terrenos traicioneros. Y lo peor, segundos después, entraron en una nube espesa y el desastre se volvió inevitable. El ATR-42 se encontraba a menos de 4 kilómetros del aeropuerto, pero volaba directamente hacia una montaña. Minutos después, la torre de control intentó comunicarse con el vuelo, pero solo había silencio. Esa noche, pobladores de Mucuchíes informaron haber escuchado una explosión. El 22 de febrero, los equipos de rescate confirmaron la peor noticia. El vuelo 518 se había estrellado en el páramo de Los Conejos. No hubo sobrevivientes. En los viajes de rescate hacia el accidente se encontraría la caja negra, un objeto muy preciado en los aviones que permite saber qué fue exactamente lo que pasó durante el vuelo, y así es como descubriremos qué fue realmente lo que pasó. Los pilotos despegaron 3 minutos antes, lo que ocasionó que no se lograra calibrar el avión. En pocas palabras, decidieron empezar un vuelo totalmente a ciegas, es decir, no sabían a dónde iban, solo confiaban en sí mismos, agregando que tomaron una ruta peligrosa y no autorizada. Lo que consiguieron fue ir directamente hacia una montaña de la cordillera y chocar, provocando una explosión que acabaría con la vida de todos los tripulantes a bordo. Este accidente fue recreado en el programa Mayday Catástrofes Aéreas bajo el título 28 segundos de vida, porque este fue el tiempo que tuvieron los pilotos desde que se dieron cuenta del problema hasta que impactaron con la montaña. El vuelo 518 dejó lecciones importantes sobre seguridad aérea. Tras el accidente, las autoridades prohibieron los vuelos comerciales en Mérida. Desde entonces, el tráfico aéreo de la ciudad se maneja desde el vigía. Los errores de este vuelo nos recuerdan que en aviación, las reglas existen por una razón. Un solo descuido puede ser fatal. Y bueno, estas son algunas de las historias más perturbadoras de Venezuela. Algunas con respuestas y otras con más preguntas que certezas, pero todas dejaron una huella en el país. ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más contenidos como este. Nos vemos en el siguiente capítulo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.